Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libero, un programa en el que vamos a conversar con el abogado constitucionalista Germán Concha sobre el conflicto en el que ha entrado el gobierno y las forestales por las anunciadas regulaciones para la industria en medio de la crisis de los incendios. Las críticas a la propuesta de algunos ministros sobre imponer un royalty forestal se ha tomado la agenda esta semana, y si bien los ánimos se calmaron mucho cuando la ministra de Interior, Carolina Toá, aseguró que el Ejecutivo no está contemplando un royalty en este sector y desde Corma dieron por zanjada la polémica, las recriminaciones siguen. Incluso algunos piden la renuncia del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que fue el que lo anunció. Bueno, antes de partir, les cuento que este programa se hace y es posible gracias a la red Libero. Si quieren saber más sobre esta red, lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Bien, saludamos entonces a Germán Concha, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Católica. Hola Germán, ¿cómo está? Muy bienvenido. Muchas gracias, Daniela. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, una de las primeras declaraciones que vimos del presidente Boric cuando comienzan los incendios es anunciar que deberán cambiar la regulación de la industria, dejando entrever que ellos tendrían entonces alguna responsabilidad. ¿Qué le pareció este énfasis que pone el gobierno, recién iniciada la crisis? A ver, es muy preocupante desde una perspectiva institucional, me parece a mí, porque hay implícito, se podría pensar, una suerte de vulneración de igualdad de la ley, desde la medida en que lo que se aprecia es un trato hacia una cierta industria, prácticamente como si esa industria no pudiera ser nunca víctima, sino que tuviera siempre o culpa o responsabilidad en lo que está ocurriendo. Tú oyes declaraciones de distintas autoridades y la única autoridad pública que hasta ahora ha dicho abiertamente que si tú tienes incendios en los cuales hay antecedentes de que hayan sido originados intencionalmente y por lo tanto haya una intención de generar eso y por lo tanto de generar un daño y eso destruye las plantaciones en una forestal, esa forestal es víctima. Y lo que salen las autoridades van a decir, no, no, esto no es así. Y a tratar de plantear, no, en realidad la culpa sería en la forestal, porque no sé qué, o en realidad que hay un problema de regulación. A ver, si tú lo piensas un poco más, esto sería lo mismo, y por favor no darle la idea a nadie que haga o que cometa un crimen como eso, pero esto sería lo mismo que si alguien fuera a destruir las plantas o las instalaciones de una empresa cualquiera, y tú dijeras, no, la culpa no es del que destruyó las plantas o las instalaciones, sino que es de la empresa. Entonces yo dije, esto es el mundo al revés, digamos, bueno, esto también es el mundo al revés. Por lo que cuando tú estás destruyendo o quemando plantaciones en una empresa forestal, lo que estás haciendo es destruir aquello a lo que la empresa se dedica y con lo que genera trabajo, etcétera. Entonces, si tú dices, no es víctima, entonces, ¿qué es? ¿Por qué no se le aplican las mismas categorías que el resto? ¿Por qué no puede? Si además está desarrollando, y segundo tema grave, además está desarrollando una actividad lícita, una actividad económica lícita conforme a la regulación vigente. Entonces, tú das a entender implícitamente que hay un problema en la regulación. Cuando Claro, le iba a preguntar, ¿siembra esto una duda de que las forestales están incumpliendo la ley? O sea, a ver, aquí hay un principio fundamental en materia del orden institucional, y es que una de las cosas que se garantiza institucionalmente en Chile es que tú puedes desarrollar cualquier actividad económica siempre que te apegues a la ley. Por lo tanto, si tú cumples la ley, puedes invocar lo que en derecho se llama principio de confianza, que supone que si yo he desarrollado una actividad cumpliendo la ley, yo no debería tener problemas con la autoridad. Entonces, cuando alguien me ataca o me afecta y yo he actuado cumpliendo la ley y lo que la autoridad hace es decir, no, en el fondo la culpa es suya, bueno, ¿dónde está el respeto al orden institucional que dice que si yo actúo conforme a la ley, yo estoy protegido por el ordenamiento? Si alguien me dice, no, es que debiéramos cambiar la legislación, esa es otra discusión que debería ser en otra sede, pero que no es una excusa, no puede ser una excusa que alguien tenga una visión subjetiva y diga, no, mire, yo quisiera que la legislación fuera distinta, pero eso no puede ser una excusa, digo, esa visión distinta para no aplicar la legislación vigente. Y la legislación vigente establece una cierta regulación y yo me que tengo que garantizarle a todos, no solo a la industria forestal, sino que a todos, es que mientras cumplen la ley están protegidos por el ordenamiento. No que se los trata como si fueran culpables de algo, digamos. Ujú. ¿Cree que esto es lo que intenta demostrar el fiscal nacional, Ángel Valencia,
que él dijo que las forestales son víctimas, y luego vimos al subsecretario Monsalve que no contradice, pero tampoco respalda los dichos. O sea, yo creo, insisto, yo creo que de las autoridades involucradas que he oído declaraciones, el único que ha aplicado la ley como tiene que aplicarla al hacer la declaración es el nuevo fiscal nacional, que ha dicho, si aquí hay un delito, la víctima es una forestal, perfecto, entonces la tengo que tratar como víctima y tengo que perseguir el delito. Todas las explicaciones posteriores son un intento de las otras autoridades, digo, son un intento de no aplicar las reglas jurídicas como tienen que ser aplicadas. Y además siendo una diferencia que es muy peligrosa, que es esta idea de, no, si esto no es tan grave porque solo se han destruido cosas. Como diciendo, no, si las víctimas son las personas, y por favor, no estoy menospreciando el daño a personas, ni las heridas, ni lo que significa la gravedad de un incendio en cuanto a los riesgos que produce para personas, cosas, bienes, actividades productivas, etcétera. En eso estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que lo que no puede hacer la autoridad es decir, no, mire, solo es delito, solo me voy a preocupar cuando hay afectación de personas. En los demás no. O sea, usted me está diciendo que puedo quemar instalaciones, casas, lo que quiera, siempre que no haya nadie adentro. ¿Esa es la lógica de lo que estoy pensando? O que siempre que daña una cierta actividad y entonces eso no se persigue, pero lo demás sí. Por eso te decía al principio que aquí hay una vulneración de las lógicas básicas de la igualdad de la ley y de la ley de la libre iniciativa económica en la medida en que tú cumples con la normativa vigente. Y esos son los elementos básicos del Estado de Derecho en Chile. ¿Y con qué objetivo cree que lo hacen las autoridades? ¿Es por negligencia? ¿Es una estrategia? O sea, yo no quiero suponer intenciones, pero me llama profundamente la atención en que inmediatamente producido esto, aparecen dos argumentos muy perniciosos. Uno es esto de decir, esta es una gran oportunidad para cambiar la regulación. Ya, y uno dice, ¿cuál sería la explicación para decir que los incendios están asociados a un cambio de regulación? Porque el combate de los incendios tendría que ver con eso, sobre todo, insisto, si tenemos denuncias no aclaradas, pero denuncias en investigación sobre que varios de estos incendios tendrían un origen intencional. Y lo que hemos visto hasta ahora es a las forestales colaborando, o sea, para tratar de apagar y controlar los incendios. O sea, todo el mundo diría, aquí sigo la tesis del fiscal, son víctimas y tienen que ser tratadas como tales, víctimas que además están ayudando a terminar con el problema. Uno, pero además, acto seguido, lo que hace inmediatamente la autoridad es poner arriba de la mesa, no, si lo que además hay que hacer es que hay que crear un royalty. El problema es que nos falta un tributo. Entonces ya, esto sí que ya me cuesta entenderlo. O sea, tenemos un incendio, una situación que ha causado grave peligro y grave daño, lamentablemente, a muchas personas en muchas partes de Chile. Ya, lo más lamentable es que tememos que ahí atrás haya intencionalidad de grupos criminales, algunos de los cuales al parecer son incluso terroristas. Ok, no se ha hecho o no se ha aclarado eso todavía. Y entonces me dicen que la solución es aumentar tributos. Esto sí que ya es una cosa rarísima. No solo porque tú debieras tener, siempre la lógica apuntaría a tener, si tú respetas de verdad la libertad de las personas, a tener tributos bajos, chicos, parejos y no discriminatorios. Por lo tanto, los tributos específicos son a los que más cuidado debieras tener a empezar a aumentarlos. Sino que además de todo esto, y además de la situación en la que planteas un argumento como el royalty, que si incluso se aceptan, que ya son discutibles, pero si incluso se aceptan, tienen otro sentido. El royalty que tiene que ver con recursos no renovables. Entonces, decir que tú vas a ponerle un royalty en la explotación del bosque y hacer un símil con la minería, entonces tú dices, ya es discutible la forma en que están planteados respecto a la minería, pero es que en la industria forestal, ahí sí que no entiendo nada, salvo esta lógica de que quiero aumentar la recaudación y aprovecho cualquier oportunidad para tratar de aumentar la recaudación. Ujú. En cuanto a la igualdad ante la ley y lo que usted comentaba de el mal momento para anunciar este royalty, que luego echan pie atrás después de muchas críticas, ¿hay problemas constitucionales que pueda tener esta propuesta? ¿Se puede grabar a esa industria sin mayor justificación, por ejemplo? Mira, una de las grandes cosas que incluye, uno de los grandes elementos jurídicos constitucionales que tiene la Constitución vigente es la protección en materia tributaria. Tradicionalmente los tributos se habían tratado desde la perspectiva que es correcta en una parte de la conversación,
que es de una perspectiva recaudatoria, la herramienta que el Estado usa para tener fondos, dado que el Estado no es productivo en sí mismo, sino que lo que necesita es que los privados le entreguen recursos para poder hacer las cosas. Entonces, ok, hay una herramienta recaudatoria. Pero la ventaja o el gran avance del orden constitucional vigente es que incorpora la otra mirada, que es la mirada del que tiene que pagar los impuestos. Entonces te establece límites a esa potestad, pero no solo en términos de reglas legales, sino que considerados como derechos fundamentales de las personas. Entonces te dice, las personas tenemos derecho a que en materia tributaria seamos tratados conforme una base de igualdad y por lo tanto los tributos no sean discriminatorios. Y además tenemos derecho a que los tributos tengan una base de justicia y de proporcionalidad, de sentido, de un criterio razonable que nos explique. Entonces tiene que haber una lógica que justifique por qué se instala un tributo, que considere cuáles son los efectos negativos que ese tributo produce, por qué con esas tasas y no con otras, por qué a esa actividad y no a otra. Porque te decía, en general la regla es, si yo no quiero distorsionar, mis tributos debieran ser generales, objetivos, y además, si entiendo que los recursos debieran estar mayoritariamente en las personas, bajos, lo más bajos posible. No es que no deban haber, pero deben estar controlados. Entonces, cuando empieza a salir inmediatamente la herramienta tributaria, planteando tributos específicos, sin mayor justificación, no dice, bueno, y esta igualdad ante los tributos, garantizada constitucionalmente, y esta idea de que no, esta no idea, este principio de que no pueden haber tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, ¿dónde está? ¿Dónde está el respeto a esa explicación, a esa lógica, a esa fundamentación para que el tributo se soporte? Se soporte en el sentido de que tenga coherencia con todo el resto del ordenamiento. No sea simplemente una forma de perseguir o de castigar a una industria, porque otra de las cosas que consta en los estudios de las actas que dieron origen a la actual constitución es que se dejó expresa constancia de que el constituyente había entendido que los tributos no podían utilizarse ni ser una vía para impedir el ejercicio de una actividad económica. Por lo tanto, si yo tengo una actividad lícita, lo que no puedo hacer es convertirla en inviable o ponerle un gravamen exagerado o desproporcionado por la vía tributaria, porque es una suerte casi como de engaño, no quiero atribuir intenciones, pero casi como una suerte de engaño hacia la persona que la desarrolla, porque decirle, hágala, no se preocupe, pero después le pongo una carga tributaria tan grande que es imposible. Eso el constituyente quiso que no pasara. Si se quiere prohibir una actividad porque se la considere ilícita por echar en la seguridad nacional, ok, pero hagamos la discusión, se hace por ley, y hagamos la discusión y digamos por qué. Pero los tributos no pueden constituirse una forma de grabar una actividad a tal punto que la actividad se haga virtualmente indesarrollable, o sea, que te afecte la esencia de esa libertad que es la iniciativa económica. Entonces, esto es muy complejo, todo lo que se ha dicho en estos días, porque pone muy en riesgo la visión sobre instituciones fundamentales del orden constitucional y que tienen mucho que ver con el desarrollo de la actividad económica. O sea, si esto se estabiliza como criterio, hoy día en la industria forestal, pero mañana puede ser cualquier otra con este mismo criterio. ¿Y qué experiencia existe de un impuesto de este tipo a este sector en el mundo? Lo pregunto por las declaraciones que dio Juan Sutil, de que él dice que no existe. ¿Usted está de acuerdo con el expresidente? Yo no conozco una figura de este tipo, una cosa de esta lógica que además apunte primero porque la explicación que se dio, como te digo, no coincide. Cuando se invoca el royalty se está invocando un tributo que, insisto, voy a hacer abstracción de la opinión que tengo del royalty, no es la discusión de eso, sino que, pero incluso si tú la aceptas sin más, yo creo que es una institución bien discutible, pero incluso si uno se la acepta sin más, no aplica a esta industria. Y si te vas a otro tipo de tributo que tienen que ver con otras cosas que podrían considerarse más ambientales, en fin, tampoco tienen que ver con una industria en particular, menos con la forestal. Entonces, no conozco experiencias parecidas o similares a lo que se dijo que se podía hacer. Ahora, a mí lo que me parece más complejo no es si existe un antecedente o no existe un antecedente, es que en la mitad de una situación de crisis como esta,
cuando la industria forestal está tratando, junto a muchas personas que están sufriendo una situación muy crítica a raíz de los incendios, de defenderse, de ponerse de pie, de resolver un problema gravísimo, tú en el medio de esa crisis lo que haces es hablar de impuestos y de decirle por lo tanto a esa gente, oye, no se preocupen que cuando se logren parar o logren estar bien, los vamos a grabar. Y además le dices que no son víctimas. Entonces es el momento en que el Estado tiene que justificarse más para que existe. Es decir, estas son las tareas que justifican que exista, tengo que ir en ayuda de las personas porque para eso existo. Y en vez de hacer eso una señal que mandan estas declaraciones, es exactamente la contraria, porque significa que no respeto la orden institucional. Entonces lo encuentro muy grave por la señal que estás mandando. Bien. Bueno, Germán, Concha, muchas gracias. En honor al tiempo nos tenemos que ir despidiendo, pero muchísimas gracias por su participación en este programa y su clara explicación sobre esta crisis. A ustedes por la invitación. Y muchas gracias también a todos quienes nos están viendo y especialmente a la Red Libero por permitir que este programa sea posible. Nos vemos en un próximo especial Mirada Libero. Muchas gracias. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.